pero muy buenos días, niños y niñas. Otro día más, estamos aquí en Quinto con la burbuja número 1, con la burbuja número 1, ¿sí? Y para los que no están viniendo, va a servir entonces este tema para que tomen los apuntes. Como ya saben, hay que tomar los apuntes en la carpeta, que después cuando les esté pidiendo la tarea, tienen que estar esos apuntes, le sacan una foto y lo envían. ¿Bien? Bueno, antes del receso escolar, como estaba hablando aquí con los compañeros, habíamos visto el modelo de transición, sin duda, después del modelo liberal que aplicaron los militares en el 76 hasta el 83, donde casi destruyeron todo lo que se había logrado en décadas del modelo de sustitución de importaciones. Vino Raúl Alfonsín, trató de llevar la democracia lo mejor que pudo, con muchos elementos que tuvo en contra, como ya vimos, los medios de comunicación, las grandes empresas, los grupos de poder, y llegó al fin de su mandato con un país que casi se encontraba en llamas. Bien, la inflación que había en ese momento, los índices de pobreza, hacían inviable que pudiera continuar. Pero no nos adelantemos. Vamos a comenzar entonces con el modelo neoliberal que va a implantar justamente durante 10 años Carlos Saúl Menem. Vamos entonces a la clase, tomemos los apuntes, los vamos copiando y el título es Modelo Neoliberal. Bien, vamos a comenzar entonces. 1989 se van a producir las elecciones, está claro, y van a jugar fuertemente esas elecciones dos candidatos muy importantes. Uno, Eduardo Angelós, un líder radical que venía prometiendo medidas liberales. Recuerden que durante el gobierno de Alfonsín no había querido llevar adelante medidas liberales muy drásticas, pero por la presión que tenía al final de su mandato, comenzó a seguir algunos lineamientos propuestos por Estados Unidos, ¿sí? Angelós lo que prometía era justamente la puesta en marcha de estas medidas más profundamente. Y por otro lado, vamos a tener al otro candidato del peronismo. Recuerden que en las elecciones del 83 habían ido Luder y Alfonsín y había ganado Alfonsín. En este caso, por el peronismo, iba Carlos Saúl Menem, ¿sí? Quien tenía propuestas netamente populistas. Y sí, si es peronista, las propuestas sin duda que van a ser de corte populista, de corte socialista. Bien, ahora después más adelante vamos a ver realmente qué fue lo que pasó con esas medidas, con esas propuestas que llevaba Menem. Bien, Menem nace en 1930 en la provincia de La Rioja, en un pueblo llamado Anillaco, ¿sí? Estudia abogacía en la ciudad de Córdoba y va a ser gobernador, va a ser electo gobernador. Él ya había trabajado para diferentes sindicatos como abogado, se venía perfilando en la política y en 1973 se va a postular como gobernador de La Rioja y va a ganar las elecciones, ¿sí? Se convierte en gobernador de La Rioja. Pero 3 años más tarde, la dictadura del 76 lo encarcela, ¿sí? Y es llevado a un pueblo en
Formosa, si mal no recuerdo, y ahí va a estar hasta 1981, donde, a finales de 1981, donde vuelve nuevamente a La Rioja, ¿sí? En el 83, con las elecciones entre Alfonsín y Luder, él se va a postular nuevamente para gobernador de La Rioja y va a triunfar. Nuevamente va a ser gobernador. Y se va a comenzar a preparar, desde el 83, se va a comenzar a preparar para candidatearse como presidente en las próximas elecciones. Y fue así que fue a internas con Cafiero, un líder peronista muy, pero muy importante, el cual todos creían que iba a ganar, pero Menem le termina ganando la interna a Cafiero y queda como candidato principal del peronismo, ¿sí? De Angelos mucho más no voy a decir, lamentablemente traía sobre sus espaldas todo el gobierno de Raúl Alfonsín y esto era un peso insostenible. Todo el mundo sabía por cómo estaba el país en ese momento de que el radicalismo, las encuestas daban negativo, ¿no? Que iba a perder. Bien, en las elecciones de 1989 se producen en mayo. En mayo se producen las elecciones y yo les había dicho que el país en ese momento estaba casi en llamas. Para las elecciones el país se encontraba en llamas, ¿está claro? Justo se había devaluado la moneda, el austral, había perdido mucho valor con respecto al dólar, y esto hizo que los índices de pobreza aumentaran, que aumentaran la cantidad de pobres. Tanto fue que de un 25% aumentó la pobreza a un 43%, ¿sí? Es decir, casi la mitad de la población argentina era pobre. Y si a eso le sumamos la hiperinflación que se vivía en el momento, de un 114% mensual, ¿está claro? Como lo habíamos hablado en momentos anteriores, los productos aumentaban casi todos los días, casi no, todos los días aumentaban los productos y a veces podían llegar a aumentar el precio 2 veces en un día, aumentaban a la mañana y aumentaban a la tarde. Ese era el país al final del gobierno de Raúl Alfonsín, ¿sí? Esto hizo que 4 meses antes, ¿está claro? Carlos Saúl Menem tomara el poder, ¿está claro? Le traspasa el poder a Alfonsín a Menem 4 meses antes de que termine su mandato. ¿Por qué? Porque, como les decía, el país ya se encontraba en llamas. Se estaban produciendo en diferentes partes, no solamente de Buenos Aires y de otras provincias, saqueos. Es decir, la gente entraba a los supermercados, a los mayoristas, a los almacenes y saqueaba esos lugares, ¿sí? Era muy grande la pobreza que había. Y quiero resaltar algo, Todos estos saqueos habían sido incentivados, ¿está? Incentivados. La gente no salió por motus propio a la calle. Todo tuvo un trasfondo político. Querían que Menem tomara el poder lo antes posible y lo consiguieron. Alfonsín le pasa, hace el traspaso de mando el 8 de mayo, 4 meses antes de que
tomara, de que debiera tomar constitucionalmente el mando Menem. ¿Por qué hace esto Alfonsín? Porque no quería que el país siguiera hundiéndose como venía. Bien, por primera vez desde 1930 se producía algo así, donde un mandatario que había ganado las elecciones le pasara el mando a otro mandatario que ganó las elecciones. ¿Por qué por primera vez desde 1930? Porque durante todo ese tiempo hubo golpes de Estado, como ya vimos. Siempre la democracia argentina estuvo interpuesta por diferentes golpes de Estado, como vimos el del 30, el del 66, el del 55, bien, etc. Y va a ser la primera vez que un peronista fue al gobierno con todos los ministros liberales. No te puedo creer. Con todos los ministros liberales. Jamás había sucedido algo parecido. Esto ya causaba cierto resquemor con la política y la economía. Que un dirigente peronista se junte con liberales es algo que no cuadra, no pega. Siempre los peronistas se juntaron con otros peronistas que tienen un corte más socialista, ¿sí? Bien, ¿cuáles fueron las primeras medidas que tomó Menem ni bien subió al poder? ¿Sí? Lo primero que hizo Menem, o una de las primeras cosas que hizo, recuerden que yo lo que voy a hacer es una síntesis. El 7 de octubre va a firmar una serie de decretos y va a indultar a los militares. Los militares que Alfonsín había llevado a juicio, y que después algunos habían sido perdonados con la ley de obediencia debida, algunos todavía estaban presos y estaban por ser enjuiciados. Lo que hace Menem es perdonar a todos los militares que quedaban con cuestiones judiciales o que estaban en la cárcel. Esto ya produjo un gran resquemor en la población, porque si había algo que la población no quería, justamente era que se le otorgue ese perdón a la gente que había matado y desaparecido a tantas personas, ¿sí? Más adelante va a indultar a otro grupo de militares que le quedó afuera, que son los máximos responsables, los generales Videla, Agosti, Macera, los responsables de Malvinas, los perdona a todos. Él diciendo que era para limar asperezas y que todo esto eran presiones que tenía Menem y que, bueno, tenía que cumplir, ¿sí? Bien, una de las cosas que habíamos hablado con los chicos de la otra burbuja, lo que Menem había prometido en estas propuestas que él había hecho populistas era salariazo, ¿está claro? Y reforma del Estado. Es decir, que la gente iba a cobrar mejor y que iba a reformar el Estado para que toda la Argentina esté mejor. Bien, va a llevar adelante la reforma del Estado con una serie de leyes que se votan. ¿Y de qué se trató esa reforma del Estado fundamentalmente?
en privatizar todas las empresas que eran del Estado. Todas las empresas que se habían fundado, que se habían formado durante las décadas de el modelo de sustitución de importaciones, Menem las va a privatizar, ¿sí? A ver. No. Bueno, después cuando le suba el video a la plataforma, vamos a poder ver el videíto, ¿sí? Bien. Que en este video justamente se muestra al ministro, a uno de los ministros de Menem, Dromi, como tiene un acto fallido donde dice todas las empresas que deban ser estatales serán privatizadas. Nada de lo que, bueno, dice algo así, parecido, porque ellos sabían que eso no habían prometido. Estaba llevando Menem adelante medidas neoliberales, vendiendo todas las empresas que se habían formado durante el peronismo, que se habían formado durante el radicalismo, vendió todas las empresas. Ay, no. Más de 400 empresas privatizó. Y entre ellas, sin duda, las más importantes, la telefonía. Acá hay una imagen de los diferentes titulares de los diarios. Los diarios, por supuesto, que apoyaban a Menem en aquella época. Todos los medios apoyaban a Menem porque vamos a ver cómo ellos compraron también, ellos también se vieron beneficiados con las medidas de Menem. La telefonía, YPF, los ferrocarriles, Aguas Argentinas, la luz. ¿Y por qué les decía que los medios de comunicación se vieron beneficiados? Porque muchos medios de comunicación, como dice el titular que vemos acá, compraron los canales de televisión. Antes los canales de televisión, Canal 11, Canal 13, Canal 7, Canal 9, pertenecían todos al Estado. Todos los canales eran estatales. Pero con Menem los canales se van a privatizar, ¿sí? Y ahí es que diferentes empresarios o grupos empresariales van a comprar estos canales, estos medios de comunicación, ¿sí? Y vamos a tener entonces cómo Romay compraba Canal 9, cómo el grupo Clarín compraba Canal 13, ¿sí? Bien, fueron más de 400 entonces las empresas que se privatizaron. Y cuando se privatizaron esas empresas, para que quede claro, ¿cómo las vendían a las empresas? Primero, las vendían a un precio mucho menor del que realmente valía la empresa. Y segundo, ¿qué era lo que le pedían? Que el Estado despidiera, antes de vender la empresa, despidiera a muchos trabajadores para que cuando la empresa sea trasladada, pasada de manos, tuviera pocos trabajadores y ellos tomaran los que ellos quisieron. En realidad después no tomaron nada y quedaron con pocos trabajadores, lo que incrementó el desempleo en la Argentina. Bien. Sumado al hecho de las privatizaciones,
en ese momento, desde los Estados Unidos, se va a llevar adelante una política conocida como el Consenso de Washington, donde todos los países, y fundamentalmente Latinoamérica, debían alinearse a Estados Unidos de forma incondicional. Debían alinearse a Estados Unidos de forma incondicional. A tal punto se alinea, y en esto Menem fue el alumno número 1, ¿sí? ¿Vieron en Samba, el alumno que lo sabe todo? Bien, era el alumno número 1 de los Estados Unidos, Menem. A tal punto de que mandó tropas a la guerra del Golfo. Cuando Estados Unidos invade Irak, la Argentina por primera vez en la historia manda tropas a Irak para combatir al lado de los norteamericanos. En una guerra que no era nuestra ni nada por el estilo, ¿sí? Pero esto era lo que se pedía desde el Consenso de Washington. Bien, ¿qué más? ¿Qué más pedía los Estados Unidos con ese consenso? Es decir, si estábamos, a ver, porque o estabas con Washington o estabas en contra. Y Menem, en vez de tomar una línea media, siguió el consenso al pie de la letra. ¿Qué otra cosa se pedía? La desregulación del Estado. Que el Estado se achicara, dejara de controlar. El Estado no tiene por qué meterse en cuestiones económicas, culturales, no tiene que controlar nada el Estado. ¿Qué otro? Por eso dice ahí el chiste, ¿no? ¿Quién dijo que necesita regulación? Justamente los liberales, si hay algo en lo que están en contra, es que el Estado controle, que el Estado regule. ¿Bien? Eso es lo que nos dicen a nosotros, porque el Estado norteamericano, dentro de Norteamérica, controla y regula un montón. Pero para dominarnos a nosotros, siempre dijeron esto, ¿no? Bien, ¿cuál era otro de los pedidos de Washington? Y fíjense, menos impuestos. Y acá podríamos estar contentos nosotros, ¿no? Porque decimos, bueno, buenísimo, tenemos menos impuestos. Bien, la baja de los impuestos era para los que más tenían. ¿Quiénes se vieron beneficiados con esta baja de impuestos? Las clases dominantes, las élites, los terratenientes. Y otro elemento que pedían desde el Consenso de Washington, como siempre los liberales, pidiendo libre mercado. Es decir, que entraran los productos norteamericanos, ingleses, europeos, donde ellos tenían intereses, libremente a nuestro país. Libre mercado. Que entraran los productos de Norteamérica o de las empresas norteamericanas, que entraran a nuestro país sin pagar impuestos. Con esta medida se terminaba de liquidar a la industria nacional. Lo poquito que quedaba lo terminaba de destruir. Para esto, a ver, pero ustedes podrían agarrar y decir, bueno, profe, pero ya el país con todo esto que estaba haciendo Menem tendría que haber estallado,
la gente tendría que haber salido a la calle. ¿Por qué la gente no salía a la calle? ¿Por qué la gente no hacía nada? Bien, el ministro el ministro de Economía que Menem había colocado, está claro, allá por el año 91 más o menos, es Domingo Cavallo, este personaje que estamos viendo ahí en la imagen. ¿Sí? Y Domingo Cavallo va a llevar adelante una política económica cambiaria que va a ser para el futuro de la Argentina nefasto. Esa política cambiaria se conoce como la convertibilidad. Se sancionó una ley, está claro, la ley de convertibilidad, para poder aplicar esta política económica. ¿Y qué fue lo que se hizo? Dejó de usarse el austral y cambió la plata. Volvimos del austral, volvimos a tener pesos. ¿Y con qué característica? Con la característica de que los pesos, un peso valía $1. Es decir, tener un peso en el bolsillo era igual que tener $1. Esa política cambiaria fue terrible. Para la gente que vivió en aquella época, entre comillas, era bárbaro. ¿Vos sabés lo que era tener 100 pesos? Eran $100. Vos podías comprar un montón de productos. Imagínense si el peso de ahora valiera lo mismo, $1, un peso. ¿Está claro? Vos te podías comprar un montón de productos, ¿sí? Ahora, eso era una mentira, porque en ningún país del mundo la plata del país puede estar igual que el dólar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vendemos, exportamos los productos, está claro, nos pagan en dólares y así es como ganamos. ¿Se entiende? Ahí toda esa diferencia la ganamos nosotros. Pero con el 1 a 1 no ganábamos. Pero ¿cómo se sostenía el país en aquel momento? Se sostenía el país vendiendo todas las empresas del Estado. Es decir, la plata que no entraba por las exportaciones, los dólares que no entraban por las exportaciones, entraban por la venta de las empresas. Bien. Después les voy a poner este videíto también, donde se muestra cómo hasta el sistema jubilatorio pasa a manos privadas. Es decir, mi jubilación va a depender de una empresa privada. Después, mucho más adelante, esto cambió, gracias a Dios, ¿no? Pero va a haber muchos grupos, como Siembra, por ejemplo, donde la gente depositaba su parte del sueldo para que después te pagara la jubilación esa empresa. Si eso hubiera continuado, hubiera sido terrible para nosotros. Gracias a Dios, eso cambió. En la Argentina, en esa época, en esa década menemista, se van a ocurrir dos atentados muy importantes, ¿sí? En 1992, una bomba, un coche bomba, estalla en la embajada de Estados Unidos, y en 1994 otro coche bomba explota en una, no me acuerdo, creo que es una delegación judía.
¿Por qué la Argentina jamás había tenido atentados terroristas? Y después de aquel momento nunca más tuvo un atentado terrorista. ¿Por qué durante el gobierno de Menem, por qué durante el gobierno de Menem se ocurren estos atentados terroristas? Justamente en represalia, se dice, no se sabe, porque hasta el día de hoy no están esclarecidos ninguno de estos dos hechos, pero se cree que fue por enviar las tropas a Irak, ¿sí? Y algunos favores que Menem debía al Medio Oriente. Es más, hasta se dice que el hijo de Menem, que lo matan también, es un ajuste de cuenta por esto, por favores que Menem debía. Nunca se esclarecieron ninguno de estos hechos. Fíjense ustedes, este hombre, que no solamente no le, entre comillas, ¿no?, explotaron una embajada, explotaron la sede de la AMIA, le mataron al hijo y nunca llegó al fondo de quién fue, ¿no? Nunca se quiso saber. Bien, llegando a 1994, en 1994, Menem está cerca de finalizar su mandato. ¿Y qué es lo que sucede? Con esta cuestión del un peso, un dólar, con esta política cambiaria, la clase media estaba bárbara. Los pobres no, pero la clase media estaba fantástica. Compraban productos del exterior, viajaban, se compraban autos. Está todo a costa de que estábamos vendiendo todo, ¿sí? Así que tenía un gran apoyo por una gran parte de la sociedad Menem, pero estaba llegando al fin de su mandato, por lo que decide reunirse con los líderes radicales y en 1994 van a reformar la Constitución. Y a partir de ese momento, las presidencias en la Argentina van a durar 4 años, cuando antes duraban 6, ¿está? Y el presidente se puede postular nuevamente. Antes, el presidente que se postulaba, por ejemplo Alfonsín, estuvo 6 años y no se podía candidatear de nuevo para presidente. Con esta reforma que hacía Menem, pasaba de 6 a 4 y se podía volver a postular. ¿Con esto qué ganaba Menem? 4 años más en el poder. Y lo va a lograr, y lo va a conseguir. Se va a postular, va a ir a elecciones y va a ganar. Por eso se conoce como la década menemista, porque fueron 10 años de gobierno de Menem. Este hecho se conoce como el Pacto de Olivos, porque se reunieron en Olivos con los radicales. Y por último, para finalizar, ya llegando al fin del mandato de Menem, se van a suceder en ese último mandato varias crisis internacionales, el efecto tequila en el 95, el efecto del arroz en el sudeste asiático y el efecto caipirinha en Brasil en el 99, lo que van a hacer que la economía argentina decrezca muchísimo más todavía. Van a aparecer los hijos de los desaparecidos y van a formar una asociación, está como un hecho importante. Y como otro hecho importante va a ser durante la década menemista, donde van a aparecer los piqueteros por primera vez. Antes de Menem no existían los piqueteros. Los piqueteros aparecen con Menem
en el sur, en la Patagonia, ¿sí? Pidiendo por mejoras salariales. El país estaba en muy malas condiciones. El radicalismo se va a juntar, va a ser una alianza con el FREPASO, se va a conocer como la Alianza, y van a ir a elecciones nuevamente y va a triunfar la Alianza. Bien, como actividad que van a tener ustedes para realizar, aparte de los apuntes que han tomado acá del video, es buscar las consecuencias de la década menemista. ¿Cuáles fueron las consecuencias que tuvo la década menemista para que lo hablemos acá en clase? Listo, nos estamos viendo la próxima semana y buen fin de semana para todos. Nos vemos. Hasta luego.